¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, miércoles 25 de noviembre, estamos iniciando la sexta emisión de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar sobre temas de la actualidad nacional, regional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parecen son merecedores de ser puestos en tensión. En esta séptima emisión de nuestro programa Diálogos y Debates abordaremos distintos temas. En la sección La memoria histórica de nuestra América haremos un breve recuento sobre las expresiones de violencia contra las mujeres en América Latina en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden esta semana seleccionadas por nuestro equipo de colaboradores. En la sección de diálogos y debates abordaremos la deuda pública en México y América Latina. Y en nuestra sección ¿Qué ver, qué leer? Tenemos la invitación a ver la película El hombre que conocía el infinito del director Matthew Brown. Cerramos nuestro programa con la sección de arte y cultura, con una entrevista con Tatiana y Raf, dos artistas textiles muralistas. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, Adriana Paola nos recuerda la lucha de las mujeres contra la violencia de género en nuestra América. Adriana, por favor. Así es, Doc. Buenas tardes a todos. Y bueno, efectivamente, en la memoria de nuestra América hoy, recordamos y honramos y nombramos a las mujeres víctimas de feminicidio. El 25 de noviembre, Día Internacional contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, es un día que nos recuerda que hay una deuda pendiente, que hay un problema que no se ha resuelto, que es histórico y que cada vez se profundiza. En América Latina, cada 2 horas se comete un feminicidio. Y esta lista, bueno, la encabeza Brasil con mayor número de casos, seguido por México, Honduras, y si lo vemos en la tasa por cada 100,000 habitantes, los países que registran mayores casos serían El Salvador, Honduras y Bolivia. El feminicidio es una de las expresiones más extremas de la violencia de género, más crueles, y implica el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Aunque es un problema añejo, sabemos que en México se tipificó hasta el 2011. En febrero de este año, México y el mundo quedó conmocionado por la muerte de la pequeña Fátima, que a sus 7 años fue secuestrada, torturada y asesinada. Y el 8 de marzo, previo al confinamiento por la pandemia, las mujeres salieron a las calles y tiñeron la ciudad de púrpura, exigiendo el alto de la violencia feminista. Hoy quiero honrar la memoria de algunos casos de mujeres que han sido víctimas del feminicidio. Son diversos los casos, son incontables, muchos casos ni siquiera están registrados y por lo tanto solo voy a nombrar algunos, por supuesto que es necesario honrarlas a todas. Isabel Cabanillas, artista plástica mexicana, asesinada en enero de este año con un disparo en la cabeza en el centro de la ciudad de Juárez, en Chihuahua. Mariana Lima, asesinada por su pareja, un policía del Estado de México, quien hizo todo un teatro para pensar que ella se hubiera suicidado y fue uno de los primeros casos tipificado y juzgado ante la Suprema Corte de Justicia en México como feminicidio. Su madre, Irinea Buendía, fue la que estuvo incansable luchando por que este asesinato feminicida no quedara impune. Nabila Rifo, mujer de 29 años y madre de 4 hijos, conmocionó a Chile por la brutalidad en la que fue asesinada. Huesos fracturados, piezas dentales removidas, la dejaron inconsciente y con un objeto punzocortante le sacaron los ojos. Lucía Pérez, en Argentina, llegó el 8 de octubre
a un centro de salud llevada por sus mismos agresores, quienes la bañaron y la vistieron para que pareciera que no había sucedido nada. Dijeron que había muerto o que estaba colapsando por un caso de sobredosis, y al momento de la autopsia, porque ya no pudieron reanimarla, el diagnóstico fue determinante. Le introdujeron un objeto por vía anal que derivó en un reflejo vagal y un paro cardiorrespiratorio. Ingrid Escamilla, mexicana también, desollada por su pareja en la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México, y es una muestra más de la crueldad de la violencia feminicida. Y en el contexto de COVID, hasta el 16 de noviembre había registrados 373 casos, que nos muestra una pandemia que ya existía y que se ha profundizado en el contexto de la pandemia por COVID-19. Son muchos los casos, los nombres que quedan sin ser pronunciados, pero son historias que debemos honrar y que debemos exigir que sean reconocidas, porque todos los cuerpos identificados y los no identificados que han muerto víctimas de la violencia feminicida requieren un alto a la violencia. Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos. Y con esto estaría concluyendo. Invito también, hay un mapa interactivo que permite conocer los casos de la violencia en América Latina. Está elaborado por la organización Mundo Sur y se puede encontrar en el sitio de internet mundosur.org. Gracias, Doc. Gracias, Paola. Doloroso este panorama de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, que el capitalismo patriarcal alienta. Bien, pues vamos ahora a nuestra segunda sección de las noticias que han trascendido la semana, del mundo casi infinito de noticias que aparecen día a día en los medios y en las redes. Hemos seleccionado una noticia que nos parece tiene un impacto mediato e inmediato sobre la vida local, nacional o internacional. Víctor, ¿quieres por favor iniciar? Claro que sí. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes a todos los compañeros y a quienes nos miran desde su casa. Pues sí, las noticias en torno a lo económico en los últimos días se han desarrollado en relación a varios temas, entre los cuales la gestión económica durante la pandemia y lo que viene después, es decir, cómo los países van a desarrollar sus economías en el entorno post-pandemia, así como los retos que les esperan para mantener crecimiento económico, para mantener salarios. En México actualmente se está discutiendo ya en la Comisión de Salarios Mínimos para saber cuál será el nivel del salario mínimo para el 2021. La iniciativa privada sigue inconforme con los cambios que hubo que se han presentado en la reforma de contratación. Dicen, que se aplique hasta 2022 la reforma y que además se echan para atrás varios de los avances que se habían tenido en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores. Arguyen que esto coloca a las empresas en una posición desventajosa respecto a los mercados extranjeros porque no están con la capacidad de responder al abatimiento de costos por parte de los competidores externos. Parece una visión cortoplacista que, sin embargo, a analizar más a profundidad y que en las emisiones anteriores hemos tratado ya. También comentaba la gestión económica en la pospandemia. Hay algunos analistas, lo he notado en periódicos especializados en finanzas, como El Financiero, El Economista, en Bloomberg, que dicen que la gestión de la economía en la pospandemia presenta horizontes prometedores para los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Pues ellos dicen que en estos países será más fácil
crecer, será más fácil recuperarse, dado que los principales golpes a la economía han sido recibidos por parte de lo que se denomina países desarrollados. Sin embargo, habría que preguntarse por qué estos indicadores pueden llegar a suceder. Una de las principales fuentes de crítica que se encontraría esta posición optimista es el hecho de que en los países periféricos, en los países no desarrollados, se presenta una medición del efecto de la pandemia menos real de lo que se ha presentado en los otros países, porque gran parte del impacto es recibido por la economía informal, por personas que en el pan día a día, en la vendiendo chiles, en los tianguis. Sin duda también muchas de las víctimas de la pandemia, de lo económico, han estado en las maquilas, son personas que muchas veces no están registradas en el seguro social, que no cuentan con fondos para el desempleo, que no cuentan con fondos para el retiro y que sufren una cantidad de carencias enorme y que bueno, en este contexto de flexibilidad en la contratación, pues también son los más fáciles de recontratar, se les despide fácil, también se les contrata fácilmente, pero esto no es precisamente reflejo de algo positivo, sino que nos muestra una estructura económica con los verdades. Víctor, gracias. Marco Antonio Moreno, tu nota, por favor. Gracias, doctor. Quiero abordar la noticia sobre la propuesta del senador Alejandro Armenta de instrumentar una ley que nacionalice el litio y proteger una de las mayores fuentes de riqueza en el país. Las propiedades del litio como elemento alcalino lo colocan en un sendero estratégico, porque dentro de las diversas formas de utilizarse en la industria en general, hoy en día resalta su utilización en la fabricación de baterías de autos eléctricos. Se tienen yacimientos en varios estados de la República, como San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla. Pero el que más resalta es el que se encuentra en Bacadehuachi, Sonora, con reservas probadas hasta de 244 toneladas de litio. En este último yacimiento participan para su explotación las empresas Sonora Lithium, junto con Bacanora Mineralis, y una empresa china, Ganfeng Lithium. Recordemos que China va en la vanguardia de la construcción de autos eléctricos. La desventaja para obtener el elemento es la separación de arenas con las que viene del yacimiento y que se requiere de una tecnología complicada. Pero ya los argentinos han diseñado un procedimiento basado en nanotecnología que no genera residuos tóxicos y utiliza poca agua para la extracción. Yo creo y considero que nuestra minería debe de avanzar y modernizarse, dando pasos firmes hacia una industrialización más desarrollada y ambientalista. Esperemos que la iniciativa de ley no se deseche o se vaya al cajón del olvido en la Cámara de Senadores. Gracias, doctor. Esperemos que no suceda eso. El litio es un elemento clave en el futuro. Josman, te escuchamos, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a los que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues más en la onda de lo que nos estaba comentando Víctor, parece que también coincidimos en la importancia de lo económico. Quería señalar dos elementos con base también al tema de la pospandemia, y es cómo se va a tratar precisamente un problema que es el problema del trabajo. Entonces, pues tenemos como datos una noticia esta semana, y es que Bill Gates, que en octubre del año pasado hizo el evento 201, que fue una simulación, un simulacro de pandemia, en donde se tendía la expectativa de lo que iban a ser
los negocios y la contención internacional, pues ahora avisa que la segunda parte de esta vivencia del mundo, la pospandemia, va a tener un riesgo de otra pandemia, pero que va a ser más controlada porque ya hemos hecho algo así como simulacros y que este fue el gran simulacro real. Pero además también dice algo interesante, dice que Microsoft no va a destinar más trabajadores para que viajen. Y esto impacta directamente en la reducción de los vuelos que también ha profetizado el señor Bill Gates, que recorta el 30% de los vuelos internacionales del mundo, son de negocios, pero implican el 50% de los ingresos de las aerolíneas. O sea, es un recorte fuertísimo porque ahora este dinero lo van a ahorrar, digamos, desde lo que es el teletrabajo. Solamente de pronto funcionarios estratégicos tendrán que viajar, el resto se quedará. Esta es una noticia que da Microsoft, ¿no? Dicen reducir el vuelo y el trabajo presencial en el propio Microsoft y los viajes. Pero se conecta esto con algo que decía la semana pasada también el informe del Deutsche Bank de Alemania, un banco fundado en 1870 con una política de banco exterior. Y ellos lo que imponen es esto, o sea, proponen es que haya un impuesto del 5% a los empleados que están en teletrabajo. O sea, todos los que estamos nosotros en la casa, que obviamente salimos menos y duplicamos la producción, porque la producción se duplicó al estar tan pegados al computador, trabajando y haciendo varios menesteres. Entonces dicen que como no movemos ya tanto la economía en la calle, que entonces la movamos con un 5%. Entonces me permito leer ahí un pedacito en donde dice: el reparto de este dinero puede involucrar, según el Deutsche Bank, 48.000 millones de dólares para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Alemania unos 16.000 millones de euros, Reino Unido 7.000 millones de euros. El gobierno americano podría, por ejemplo, transferir ayudas por 1.500 millones de dólares a los más de 29 millones de trabajadores que no tienen posibilidad de teletrabajar. O sea, a partir, digamos, de un impuesto a las personas que teletrabajan, generar este dinamismo en la economía no informal y donde no están en teletrabajo. Esto obviamente abre una alerta frente a lo que está haciendo, por ejemplo, también Andrés Manuel López Obrador en México, y es no solamente una ley de outsourcing, sino que América Latina, Chile ya la tiene. Necesitamos generar una nueva ley del trabajo desde el teletrabajo, porque esto implica una reconfiguración también, digamos, de la labor, de las condiciones y las calidades de vida. Entonces, esto nos espera un poco en pospandemia con estos dos informes de Bill Gates y el Deutsche Bank. Gracias, doctor. Gracias, Yasman. Es interesante trabajar con miras al futuro. Adriana Paola, tu nota, por favor. Claro que sí, Doc, voy a ser breve. Pues el pasado fin de semana, Guatemala vivió momentos de protestas contra el gobierno, principalmente por 3 motivos que los protestantes señalaron. Las protestas fueron masivas y, bueno, se quejaron sobre el presupuesto que estaba siendo aprobado, en la medida en que consideran que es un presupuesto opaco y que podría dejar desatendidos a rubros como la educación, la nutrición de los niños, teniendo grados, siendo que Guatemala tiene elevados índices de desnutrición infantil y de desempleo y, bueno, una serie de situaciones ahí alrededor del presupuesto, que fue como lo que detonó estas manifestaciones. También enfatizaron en pues la oligarquía en el poder y, bueno, sobre los procesos de corrupción y la complejidad en la pandemia, que, bueno, ya han comentado mis compañeros al respecto a nivel internacional y, bueno, Guatemala no es la excepción. Y creo que básicamente sería mi comentario. Y, bueno, comentar que Trump finalmente el pasado lunes decidió decir, ok, que se ponga en contacto Biden con el equipo se pueda hablar con el equipo de transición, con la responsable de brindar los recursos para que eso suceda, ya que después de 3 semanas de las elecciones se habría resistido a hacer algo así. Gracias, Paola.
Siempre interesante las notas que trascienden la semana y que han seleccionado 4 notas, 4 trascendidos. Muy bien, pues vamos a la siguiente sección, que es el debate sobre la deuda externa. Que esta deuda externa siempre ha sido un tema polémico. Dice que endeudarse es una alternativa ante la escasez de recursos fiscales y en muchos países se recurre al endeudamiento externo por motivos con frecuencia que exceden la capacidad de pago. Es decir, a veces los países se endeudan más allá de su capacidad de pago y ese genera otro problema que vamos a ver. Así ocurrió, por ejemplo, en la década de 1970, cuando el capital excedente estadounidense se colocó en toda la región casi de manera obligada, casi te obligaban a adquirir préstamos porque había un capital excedente en Estados Unidos que no encontraba colocación. El negocio del capital financiero desde entonces ha sido redondo. Pues como los gobiernos no podían pagar los vencimientos de la deuda ni los intereses que ésta implicaba, piden y adquieren más deuda para poder pagar lo que se venció, pero aumentando ahora su deuda. Y así la deuda externa se convierte en lo que muchos autores han llamado la deuda eterna. En México, el gobierno actual decidió no endeudar más al país, pues en el año 2021, al servicio de la deuda, se destinarán más de $500 billion de pesos, $500 billion de pesos, que es una cifra que en conjunto rebasará el gasto en salud y educación, que son las prioridades del gobierno federal. ¿Podrá la política social del gobierno de la Cuarta Transformación mantenerse sin recurrir al endeudamiento externo? Escuchemos lo que nos dicen nuestros compañeros. Paola, ¿quieres iniciar, por favor? Sí, Doc. Bueno, pues el tema es complejo. Yo asumo que, bueno, yo estoy esperanzada en que efectivamente el endeudamiento no sea necesario porque sabemos que los procesos de deuda pública pues se van heredando, ¿verdad? Y ni qué decir. Y bueno, hemos tenido momentos en la historia donde México incluso, y después de México, varios países de América Latina trataron de seguir el ejemplo en decir no vamos a pagar mientras no se renegocie la deuda pública y la deuda externa y demás. Entonces creo que hay mecanismos de resistencia de los países dependientes, que dependen tanto de estos financiamientos, ¿no? De los países empobrecidos y saqueados, que posteriormente tenemos que endeudarnos con las grandes financieras internacionales. Y creo que de entrada decir no a la deuda externa es una buena propuesta, compleja en un contexto de pandemia, en un contexto de pobreza que nuestro país siempre, bueno, lleva años viviendo, y que pondrá retos grandes a la administración actual para resolver precisamente los presupuestos y poder tener la política social que se necesita, ¿verdad? Pero también creo que efectivamente hay estrategias donde los países podrían organizarse no solamente a nivel México, sino a escala regional para poder renegociar deudas o modificar estas prácticas tan atroces que los capitales internacionales ponen como mecanismos también para controlar las prácticas de cada país, ¿verdad? Y de cada gobierno. Pero bueno, un poco por ahí va mi reflexión. Gracias, Paola. Marco Antonio, ilústranos con tu opinión. Bueno, la deuda surge con el Estado mexicano. Desde 1811 ya México tenía una deuda, ahí empezaba con 21 millones de pesos. Pero después esta deuda, debido a la independencia y la situación en la que se encontraba, la deuda fue desconocida y cancelada.
Volvió nuevamente en 1823 con préstamos británicos e intereses muy altos, al doble tenían que pagarse. Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero suspenden la deuda, pero Anastasio Bustamante después reconoce la deuda que ya ascendía en aquel entonces a 34 millones de pesos. Después, Valentín Gómez Farías la suspende nuevamente. Ya en ese entonces la deuda ascendía a 50 millones de pesos. En la década de 1840 la deuda se siguió acumulando y ahí viene el nefasto Antonio López de Santana, que coquetea con los extranjeros y acuerda pagar, aparte de perder más de la mitad de nuestro territorio a los gringos. En 61 con Juárez, como presidente, se acordó suspender el pago de la deuda, pero pues eso fue fundamentalmente motivo para que Inglaterra, Francia y España reclamaran más de 110 millones de pesos entre los tres y la invasión correspondiente. Juárez se negó a reconocer las deudas contraídas por Maximiliano, que ya eran en aquel entonces de 281 millones de pesos. En aquel entonces, la paridad era de $1 por $1. En el Porfiriato, la deuda llegó a 441 millones en 1910, pero ya terminando el Porfiriato, la paridad era de $2 por $1. En la época postrevolucionaria, con Álvaro Obregón, reconoció las deudas de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, ya se ascendió hasta 1.400 millones de pesos, que fueron plasmados incluso en los tratados de Bucareli. En 1925, Calles negocia la deuda, separó la deuda ferrocarrilera y solo aceptó pagar una cantidad aproximadamente de 900 millones de pesos y tuvo necesariamente que suspender el pago. Para 1930, México reconocía ya una deuda de 2.267 millones de dólares debido al acumulado de intereses desde 1914. En el periodo cardenista se suspende la deuda. A partir de Ávila Camacho se volvió a endeudar el país hasta 3.600 millones de dólares y sobre todo quitando las indemnizaciones a compañías petroleras expropiadas. En el 48, de 1948, ya la paridad era de 8.65 pesos por dólar con Miguel Alemán, que escaló la deuda de 68 millones hasta 1.725 millones de dólares en el sexenio de López Mateos. Díaz Ordaz deja una deuda de 3.600 millones de dólares. En fin, es un vaivén de miles de millones de dólares ahora, pero algunas veces se pagaba, pero de todas maneras seguían endeudando. Recordemos la tragedia con Zedillo, que aprobó el rescate bancario, el Fobaproa, con una cantidad de 554 mil millones de dólares. Con el PRIAN ni se diga. Vicente Fox dejó una deuda de 1.7 billones de pesos. Felipe Calderón de 5.2 billones y con Peña Nieto de 10.5 billones de pesos. Si lo graficáramos esto, justamente en la época neoliberal, la gráfica, la hipérbola equilátera, se sale del papel, se va hasta el cielo. Ahora bien, efectivamente, se pide dinero a recursos fiscales y ha habido planteamientos hoy en día de la necesaria reforma fiscal y sobre todo que sea paulatina, que pague más el que más tiene. Y creo que esta sería una forma de iniciar algo que pudiera menguar un poco o ir dándole solución a esto, si es que hay solución a la situación tan eterna como es la deuda. Gracias, doctor. Gracias, Marco. Gracias a ti. Josman, ¿qué pasa con la deuda? Gracias, doctor. No, pues yo creo que ahí habría que ver, además de lo que nos comenta Marco, la lección de no solamente cómo crece la deuda, sino en qué se invierte lo que se pide. Lo desafortunado del endeudamiento es que crece casi que exponencialmente y además de eso no se ve la inversión. Y ahí entonces, digamos, para la época contemporánea vemos
precisamente cómo es esto que podríamos llamarlo una economía política del desarrollo, dividiéndola entre países progresistas y países neoliberales. ¿Qué hace Rafael Correa durante la presidencia? Renegocia la deuda, paga un precio justo por lo que es la deuda, pero además de eso echa mano a un dinero que parece que fuera un pariente no querido y nunca se habla de él, que es precisamente las reservas. Las reservas nunca se tocan. México tiene unas reservas extraordinarias, pero son intocables. ¿Cómo no se pueden volver eso activos? Lo que hizo Rafael Correa fue volver las reservas activos, construir infraestructura, carreteras, hospitales, universidades. Entonces, digamos, esto da un vuelco, ¿no? Digamos que esta sería mi primera reflexión, no solamente la deuda cómo crece, sino cómo no se invierte, sino que se vuelve una tasa para la corruptela, ¿no? Y ahora en pandemia, pues es un queso apetecido por las élites voraces. Aquí en Colombia y creo que en todo lado los vivimos. Afortunadamente ustedes tienen ahorita un gobierno que hace contención y es como lo dijo el propio Andrés Manuel, en buena hora llegó un gobierno progresista a México para haber contenido esta pandemia con políticas sociales. Bien, Josman. Cierras esta primera vuelta, Víctor. Claro, pues sí, sin duda la deuda tiene un carácter colonial porque después del saqueo al que nos enfrentamos los americanos, todavía nos hemos tenido que enfrentar a tener que pagar con intereses el dinero, los metales que se llevaron de aquí inicialmente, cuando el dinero era en metálico, y desde ahí la hemos arrastrado hasta la fecha. Ha sido un lastre que históricamente ha marcado a la sociedad latinoamericana. Pero si nos ponemos también un poquito en el canal en el que estamos fácticamente hablando en términos económicos, pues tampoco podemos desechar que existen a veces razones para incurrir en la deuda y también cabría la posibilidad de preguntarnos la efectividad y la eficiencia de esa deuda, la eficiencia del gasto público. O sea, si nosotros tomamos en cuenta que el crecimiento de un país se puede potenciar cuando se invierte y cuando el Estado toma el control de las fuerzas productivas, entonces podríamos pensar que la deuda resultaría productiva y resultaría provechosa en el mediano y largo plazo para un país que la adquiera, siempre y cuando los criterios mediante los cuales se adquiera y se ejecute el gasto público resulten financiables y resulten sustentables en el plazo y hablando en términos económicos. Yo pensaría en que, pues sí, de origen la deuda es mala, repito, por la herencia colonial que tiene, por el abuso que implica la estructura de un sistema financiero, bancario, pero bueno, ya dadas las reglas del juego en el que estamos, una deuda bien ejercida sí puede llegar a potenciar la capacidad productiva de un país. Y en el caso, por ejemplo, del gobierno mexicano en la actualidad, desde mi punto de vista, con la gestión que hay del erario, un empujoncito al crecimiento por medio de la deuda no parecería tan malo. Gracias, Víctor. Pues yo creo, por la experiencia lo indica, que la deuda en América Latina, y eso es lo lamentable, no se han podido utilizar en infraestructura para el desarrollo, incluso en infraestructura social. Más bien, a eso se ha dedicado la menor parte, y creo que la mayor parte ha sido destinada a la corrupción. Las grandes cantidades de recursos, de dólares que salieron hacia los paraísos fiscales, no tienen otro origen más que la corrupción, y en la medida en que no había recursos fiscales, porque México, por ejemplo, es un país que capta poco, fiscalmente debemos de andar por el 16-17%,
Entonces, esto significó que los recursos que se adquirían en préstamo, que ha sido una de las políticas neoliberales por excelencia, el endeudamiento, se destinen a enriquecer a la élite que hoy protesta por lo que le están haciendo, por lo que le está pasando, y que quiere restaurar un sistema que le permitía este enriquecimiento con fondos mal habidos. Finalmente, Argentina es un caso también muy interesante porque Cristina Fernández desconoce, por ejemplo, los fondos buitre, esos bonos de deuda argentina que se compraron en centavos y se querían vender en pesos. Simplemente Cristina Fernández desconoce los fondos buitres y se separa del Fondo Monetario Internacional. Pero llega Macri y lo primero que hace es reconocer los fondos buitre y volver a endeudar al país. Es decir, eso más bien yo creo que la deuda así ha sido un negocio de la élite, de la oligarquía, que se ha corrompido para apoderarse de esos fondos. No sé si alguien quiere hacer alguna otra intervención antes de irnos al corte de la media. Sí, Marco. Yo doctor, hay algo que me parece interesante sobre lo que usted acaba de señalar, doctor. Efectivamente, yo creo que es un avance grande que en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diga él, ya no vamos a pedir más dinero. Aún así, aunque ha sido presionado por la élite interna para pedir dinero para poder resolver las situaciones de los problemas. Pero yo creo que en aras de la soberanía es necesario revisar esa deuda. Efectivamente, por las cuestiones de corrupción, se requiere revisarla, hacerle a la deuda una auditoría y renegociarla en beneficio de nuestro pueblo. Detectar efectivamente cómo se han venido manejando esos contratos, esos pedimentos, esas asignaciones, etcétera, etcétera, porque ahí hay algo verdaderamente muy podrido, muy escondido. Y sobre todo porque sí hay que pagar la deuda, pero no hay que pagarla a ciegas. Gracias, doctor. La deuda inmoral es impagable. Moralmente impagable. ¿Alguien más? ¿Josman? Sí, claro. Sí, doctor, sí quisiera sumar a lo que han dicho Marcos, Víctor, y el doctor y Adriana, precisamente que lo que nos demuestra y hacer énfasis en esta idea de las deudas externas y ahora lo que es el endeudamiento en plena pandemia, los informes de la CEPAL sobre lo que son las crisis económicas en este momento, lo que nos muestra es una cosa, y es que la economía es más voluntad política a veces que economía. Y esto no es un reduccionismo simplista para pensar que los cálculos no importan, sino que cuando llegan países de corte progresista, no echan mano en primera instancia al endeudamiento externo, sino que primero miran el endeudamiento interno y también cómo hacen una estrategia fiscal interna. Eso lo vemos, por ejemplo, con Fernández en Argentina, ¿no? Recibe un país con el 93% de deuda, según cifras 2019, en Argentina, y lo que dice es, voy a negociar la deuda, aceptaron la renegociación la semana pasada, y lo que se hace es no endeudarse. México, ¿qué dice? No endeudarse. ¿Cuáles son las políticas de darse? No endeudarse y comenzar a dinamizar la economía. Entonces creo que esto nos muestra precisamente esto, ¿no? Que muchas veces la economía es más voluntad política que economía en este sentido. Cuando están las personas que tienen voluntad política, logran dinamizar de otra manera las energías económicas internas y externas. Claro, sin detrimento de lo que nos dice Víctor, que es importante a veces o inevitable en un mar de corrupción echar mano a un tipo al menos mínimo de endeudamiento, ¿no? Economía política, ¿no, Josman? Bien, bueno, pues vamos al corte de la media y regresamos.
Buenos días, amables lectores y lectoras. Mi nombre es Gustavo Santín, autor de la columna Maestros que se publica en el periódico digital de la Jornada de Oriente. Les invito a leer la columna que publicaré el próximo lunes 23, en el que analizaré nuevamente la insistencia de Esteban Moctezuma por la evaluación diagnóstica. Y de la misma manera, relacionaré el tema con la demanda que está pidiendo el regreso a clases y que se amplía a gobiernos como el de Jalisco, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tiene como base criterios que establece la Organización Mundial de la Salud. Y, como siempre, estamos a sus órdenes en la Jornada de Oriente, en su portal digital, los lunes de cada semana. Hasta luego. Muchas gracias por esperar. Vamos ahora con Josman, que nos va a recomendar una película que parece muy interesante. El hombre que conocía el infinito, me parece que se llama. Josman, tienes la palabra. Doctor, muchas gracias. Bueno, para comentarle a los que nos siguen todavía en nuestra franja de diálogos y debates, pues una película que tiene algún sentido inspirador, que es precisamente mostrarle a la gente una experiencia de una persona humilde en una ciudad india, en Madras, en donde se desarrolla la vida de uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, que se llama Srinivasan Ramanujan. Srinivasan Ramanujan tiene un genio durante la época del colonialismo inglés en la India, y después de una serie de travesías que nos muestra la película, lo coloca ya en el King College en Cambridge, y es pues obviamente sometido a una presión, también a discriminaciones. Entonces digamos que esta película nos muestra toda esta travesía de una persona que tiene toda esta serie de precariedades, pero ante todo una inspiración. Lo interesante por la que los invito y las invito a ver esta película interpretada por Der Patel y Jeremy Irons es lo siguiente, y es que nos muestra una lección, y es que el personaje siempre construye los números a partir de una inspiración divina, y cuando llega al King College, G.H. Hardy, que es el científico del King College, le obliga a aterrizar, a subordinar la inspiración divina al método. Entonces el método científico y la comprobación y la demostración se vuelven importantes. Entonces allá hay un mensaje interesante de la película, ¿no? Y es decir, es muy buena la inspiración, pero necesita comprobarse en métodos. Y esto también nos habla un poquito de las formas, digamos, en rigor de aterrizar teorías, pero también de cómo la ciencia tiene una forma inevitablemente colonial, ¿no? En donde subordina la inspiración a la ciencia. Y también nos deja un mensaje que me gustaría que por lo menos los que se atrevan a verla, o si ya la vieron, la repitan, lo revisen. Y es algo así como: en el capitalismo nada es fácil, pero aún así, si eres pobre y tienes talento y le echas ganas y tienes terquedad, puedes llegar a ser grande. Entonces, como que nos deja siempre este mensaje de que en el capitalismo siempre se cuelan personas con talento, ¿no? Y sería bueno revisar hasta dónde y qué tan amplio es esto para todos y para todas. Entonces, pues invitados e invitadas a ver El hombre que conocía el infinito, para hacer un repaso del rigor de la ciencia y también de algunas aplicaciones coloniales. Gracias, Josman. Resulta interesante, hay que buscarla, hay que verla. Bien, pues vamos de inmediato con Víctor, que tiene una entrevista muy interesante con dos artistas del muralismo, con una técnica más que novedosa, complicada, difícil, pero que ellos han ido perfeccionando.
Hola, buenas tardes. Pues sí, en esta última sección de Dialogando con la Cultura, tenemos el día de hoy el agrado de presentar al colectivo Arte Tiempo Textil. Está conformado por dos personas entrañables, que son Tatiana Bernaldez y Raf Rosell. Ella es investigadora y diseñadora y él es aerografista. Ambos tienen una trayectoria independiente bastante larga, han recibido premios y han participado ya en algunas otras iniciativas bastante importantes y hoy se encuentran en este colectivo que se llama Arte Tiempo Textil, perdón, y bueno, llevan a cabo, no, me estoy trabando mucho, disculpa. Podemos empezar otra vez. Disculpa, ya, otra vez. Bueno, buenas tardes. Va de nuevo, porque se escucha algo. Buenas tardes. Estamos el día de hoy en esta última sección presentando al colectivo Arte Tiempo Textil. Está conformado por la diseñadora e investigadora Tatiana Bernaldez y el aerografista Raf Rosell. Ambos tienen una trayectoria independiente y son integrantes de este colectivo. Se formaron como colectivo en 2017 con el objetivo de llevar a cabo obras pictóricas de pequeña y gran escala. El principal objetivo que tienen es que su contenido sea cultural y que generen un impacto social, histórico y comunitario. Tienen varios murales, como Colombia, han realizado en Guatemala y obviamente en México. Han asistido a diversos congresos, como el Congreso de Diseño Gráfico, Investigación, Entrevistas, que fue realizado en el Instituto de Bellas Artes en Cali, Colombia, en 2019. También asistieron al Congreso Iberiano de Antropología Aplicada en Azores, Portugal, en 2019. Se presentaron como ponentes en el Seminario Internacional de Diseño de Investigación en la Universidad de Coahuila y han publicado en las memorias del Seminario Internacional de Diseño de Investigación en la Universidad de Coahuila. Actualmente tienen y nos vienen a contar especialmente sobre un trabajo que realizaron para conmemorar los 110 años de la Revolución Mexicana. Hay un mural que nos van a presentar, del cual nos van a hablar porque fue inaugurado precisamente en días recientes por el presidente Andrés Manuel. Así que sin más preámbulo les dejo la palabra para que nos cuenten sobre esta experiencia del mural que acaban de inaugurar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo soy Tatiana Bernaldez y bueno, aquí está mi compañero Raf Rosell. Él es la parte de la que realiza la ejecución de los murales en su mayoría, y yo, bueno, me dedico más que nada a los procesos previos que son de asesoría e investigación cultural. Y bueno, nuestro trabajo es una unificación de nuestra trayectoria como artistas independientes y bueno, este es el resultado. Este colectivo se creó en el 2017 y entonces en el primer lugar donde pintamos fue en Colombia. Fuimos estructurando mejor el proyecto, después pintamos en Puebla y en Puebla ganamos una mención especial, una mención honorífica como segundo lugar en el Premio Iberoamericano de la Juventud que se hizo en España. Y en esta convocatoria pues prácticamente estuvimos compitiendo con empresas como Nestlé, como Microsoft. Entonces ahí fue cuando empezamos a darle un poco más de forma a este proyecto hasta que llegamos al de Tlaxcalantongo. Y entonces en Tlaxcalantongo, bueno, ya se hace un proyecto enorme que consiste en la restauración del centro de Tlaxcalantongo, en la construcción de una casa de cultura del Museo Casa Carranza. Hicieron una réplica de tamaño real de la choza donde fue asesinado el expresidente. Y a nosotros nos toca una parte interesante que es la realización de un mural, que es un mural grande, tiene unas medidas de 24 metros de largo por 6 de alto en la parte más alta,
Y lo especial también de este proyecto es que se hace toda una revitalización de espacios de la calle donde se pintó el mural, porque era una calle abandonada. Entonces, toda esta infraestructura, toda esta combinación es la que se aprovechó con la presencia del presidente Andrés Manuel para la presentación de todos estos proyectos juntos. Sí, anteriormente, bueno, el hecho por el que ganamos la mención especial del Premio Iberoamericano de la Juventud fue porque, bueno, fue en la categoría de Arte para Todos y no es porque realizamos un mural en Huauchinango, en el municipio, en el Parque Escénico, donde está el Museo de Prendas Tradicionales, y ahí se hizo un mural que muestra a una mujer indígena con la vestimenta tradicional, con la iconografía. Y bueno, el detalle por lo que ha tenido impacto, porque ese mural lo que logró fue que generó como comercio local en la zona. De hecho, empezaban a poner el mural en playeras, en tazas y así, en diferentes productos. Tiene que ver mucho también con la técnica. La técnica que ocupamos en las obras y en el mural específicamente es la aerografía. Y esto es poco usual porque, bueno, en México y no está tan visto que se realice un mural y murales de esas dimensiones con aerografía, con aerógrafo. No sé si quieras platicar de lo que es la aerografía, porque a muchos, no es tan conocida esta herramienta. Sí, sería bueno que nos comentaras, porque sí, muchos desconocemos de esta parte. Hay algo más que también me gustaría conocer. Tu principal actividad, o al menos como yo he conocido a Tatiana, es a través del arte textil. Entonces, ella tiene un libro publicado sobre iconografía, sobre interpretación del arte textil, y me parece muy interesante saber cómo pasaste de codificar o decodificar textiles a hacer murales. ¿Cómo empezaron a trabajar juntos? ¿Cómo lograron hacer ese clic, esa simbiosis entre sus dos técnicas? Sería interesante. Sí. Yo previamente, desde el año 2009, inicié un viaje, primero en 2008 comencé a relacionarme plenamente con la revitalización y fortalecimiento de la identidad cultural por medio de una publicación que se llama Colibrí, que se ha publicado en periódicos locales de Puebla y es sobre arte y literatura en lenguas originarias. Esta publicación, ya llevamos difundidos a más de 200 escritores en lenguas originarias y también artistas plásticos de todo el continente, pero principalmente fue en México. Entonces yo realicé un viaje de manera independiente por Sudamérica, diferentes países, desde Colombia hasta Argentina y de regreso cruzando por el Amazonas, instalándome en pueblos indígenas. Todo eso lo hice de mochilera, como muy independiente. Y ahí fuimos fortaleciendo este trabajo editorial que se llama Colibrí, es esta publicación. Entonces, de ahí a la par que me había instalado en diferentes pueblos indígenas y que iba conociendo y llevando a cabo también compartiendo en procesos de organización comunitaria, de congresos intercontinentales de pueblos indígenas, viviendo en la comunidad, aprendiendo a bordar, tejer, fue que me empiezo a interesar como un rol que tuve que ejecutar, que fue el rol de la mujer en la comunidad. Entonces comienzo a interiorizar acerca de la iconografía y la simbología textil. Ya cuando regreso a México, 5 años después de este largo viaje, yo me encuentro con Andrés, empecé a escribir mi libro, justo lo terminé en ese año, en 2016, y con Raf lo conocí en 2017, y ahí... Sí, pues realmente el nombre del colectivo Arte Tiempo Textil está abarcando todo lo que queremos hacer, que es demasiado amplio. Arte lo queremos expresar principalmente por el medio de la aerografía, que la aerografía es una técnica bien curiosa porque es desconocida, no es muy común y fue de las primeras técnicas que se utilizaron. Los primeros murales que se conocen con la aerografía fueron en las cuevas de Lascaux, en Francia, y esta era una técnica donde agarraban una cuenca y con huesos de aves ponían las manos y soplaban. Entonces, esos son de los primeros registros que se encuentran del muralismo.
Y entonces la aerografía va evolucionando, obviamente a una velocidad, es más rápida su evolución porque fue de las primeras. Entonces ahora es una técnica que se utiliza con una especie de pluma que tú pones la pintura y te pulveriza el aire. Entonces esto se puede llevar desde el aerógrafo, que es como la pluma, hasta la pistola, que es la misma herramienta un poco más grande. Pero ya se utiliza con una máquina, con el compresor, ya tiene un mecanismo más complejo. Entonces muchas veces esto en las galerías suele ser un problema porque dicen que por ser una técnica que tiene una mecánica es más fácil, cuando para mí es lo contrario, ¿no? Para mí es más difícil porque aparte no tienes un soporte, todo el tiempo estás pintando a pulso, ¿no? Y te enfrentas en situaciones donde hay veces que el mismo clima es tu propio enemigo, ¿no? En murales tan grandes como el de Tlaxcalantongo. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo esto de arte porque no solo es la pintura, también estamos en la fotografía. La aerografía es muy amplia, pues. Perdón, en donde se junta con esta cuestión del textil es porque, bueno, el libro que realicé es un análisis semiótico de las blusas o las composiciones estructurales del municipio de Naupan, Puebla. Pero bueno, este es un estudio que se hace abarcando el área sintáctica y semántica de la imagen para poder explicar todas estas configuraciones abstractas. Entonces, a partir de eso, lo que tiene que ver con el significado de los símbolos es lo que nosotros queremos mostrar también, y también desde la estructura, porque generamos algunos patrones, unas retículas que están basadas en este método que desarrollé. Y bueno, es la parte que aporta con el arte que es hiperrealismo, realismo e hiperrealismo, y bueno, eso es lo que llama la atención. Entonces es una especie también de traducción de lo que representan realmente también el contenido de las blusas, pero claro que esto se va adaptando de acuerdo al pueblo originario donde hemos participado y tiene que ver con los textiles de la zona. Sí, hay algo que también me resulta interesante y es el contenido, y lo acabas de tocar al final, el contenido plasmado en la vestimenta de los murales que desarrollan se apega a una tradición y hay todo un estudio detrás. O sea, tengo entendido que no es llegar y pintar lo que se les ocurre, sino que implica un trabajo más a profundidad. ¿Nos podrían explicar un poco? Sí, claro. Aquí se están juntando dos cosas que están haciendo una mancuerna bastante efectiva. Tanto la investigación, que yo cuando la escuché por primera vez en 2017, que justo por eso se creó el colectivo, fue cuando Tatiana me empezó a explicar cómo estos símbolos que existen en los textiles son tan complejos que se plasma ahí toda una idea que ella es lo que explica en sus ponencias. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque fue un momento clave en mi vida que era la primera vez que escuchaba que todo eso existía dentro de los textiles. Y entonces el colectivo surge porque yo lo que le digo a Tatiana es: tenemos que hacer que esta investigación llegue a un público en general y que se pueda entender. Entonces yo creo que la mejor forma de poderlo explicar es por medio del arte, ¿no? Porque también da entrada a que se abran nuevas brechas de investigación. Y ahí fue cuando empieza a surgir toda esta idea de plasmar lo que viene siendo la simbología textil dentro del muralismo, para que la gente empiece a tener un acercamiento a los pueblos originarios, ¿no? Sí, bueno, y también tiene que ver mucho con que la mayoría, siendo mexicanos o americanos, no sabemos descodificar estos símbolos. Y es como un conocimiento que tiene que ver con los valores culturales, con las prácticas culturales, los modos de hacer de agricultura, procesos de la tierra, tiene que ver con todo tipo de conocimientos en la comunidad. Y bueno, ahí es lo que nos interesa también resaltar y ayudar también a que nosotros como lectores externos, bueno, la gente que no es de la comunidad, pueda comprender y tener una traducción literal por medio del realismo
para entender la simbología y la complejidad estética de los pueblos originarios, y esto a través del análisis de los textiles. Y bueno, en los congresos que hemos participado es precisamente sobre investigación, diseño social le llaman, ¿no? Que nosotros debatimos mucho eso porque pensamos que ninguna profesión tiene que estar desentrañada de un sentido social. Entonces, nos llama la atención, pero es al tipo de congresos que nos llaman, nos buscan, y también diseño de investigación. Bueno, ¿alguien tendría algo que preguntarles a los compañeros? Me parece muy interesante, hay muchas cositas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Víctor. No preguntarle al colectivo cómo ha impactado el muralismo callejero la pandemia, si eso altera los tiempos de la pintura, cómo se vive la calle, cómo se vive la hechura del mural. Pues el ejemplo más claro es el de Tlaxcalantongo. Los tiempos, de hecho, nosotros empezamos a pintar en Tlaxcalantongo o nos fuimos para Tlaxcalantongo justo cuando empezó la pandemia. Entonces, teníamos unas fechas ya estimadas para la inauguración, y aquí el problema fue de que era un proyecto tan complejo que involucraba construcción de infraestructura, la remodelación del monumento. Y cuando empieza todo este proyecto, los primeros problemas que enfrentábamos era de que nosotros no íbamos a poder entrar a tiempo los días que nos tocaban, porque justo empezaron a prohibir la carga de materiales sobre las carreteras. Entonces el ingeniero ya nos tenía de que, oigan, ¿saben qué? Nos vamos a demorar unos días más. Pues hay que comprender, ¿no?, que también es la situación de la pandemia. Y nosotros fuimos arrastrando un poco esos días porque de nuestro tiempo se comieron 20 días para empezar a realizar el mural. Después de esos 20 días, ya que empezamos a pintar, tocó como que resolver el estar trabajando junto a la albañilería, junto a la construcción, la remodelación, el ver cómo acomodábamos los andamios, los climas, no todos los días se podía pintar. Entonces teníamos la presión de sí o sí tenerlo listo para el día 25. Y entonces el mural se tuvo que pintar en 34 días, ese era el reto, ¿no? Y 34 días que ni siquiera eran todos aptos, ¿no? Para poderlo pintar por el clima, porque también la gente de Tlaxcalantongo se acercaba y era como tiempo perdido para nosotros, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dices, bueno, no puedo tener lo que me gusta del muralismo es justo cómo te acerca a la gente, y en cuestiones de pandemia pues es todo lo contrario, ¿no? Uno aprende más por conocer a la gente que por el mural. Sí, además era muy curioso a mí lo que me gustó de ese mural. Sí había poca gente transitando, solamente estábamos albañiles y nosotros, y bueno, los ingenieros, pero sí llegaban luego niños y se quedaban contemplando el mural. Y bueno, es que también en Tlaxcalantongo pasa un fenómeno muy especial, que todos tienen una muy buena concepción de Carranza, porque bueno, ahí llegó y hay muchas leyendas en torno a esto, y entonces también pues escuchar las historias, las leyendas, cómo culturalmente están percibiendo a este personaje. Y también nos gusta mucho que, como es una técnica muy diferente a la pintura con brocha, pues, y también la calidad de detalle queda muy precisa, pues se quedaban contemplando los niños este mural, y bueno, eso era demasiado bueno ver. Gracias por la respuesta, qué bueno. Gracias. Sí, Fernando. ¿Alguien más quiere preguntar? Una final. Perdón. ¿Adriana? Sí, voy a ser breve. Y bueno, a mí me encanta, me apasiona también lo de los textiles tradicionales. Y bueno, yo he trabajado muy cercanamente con muchas mujeres que a eso se dedican, y esa parte el simbolismo que encierran los textiles es algo mágico. ¿Qué tanto, por ejemplo, no sé si estás familiarizada con Quinalan Cetic, las mujeres de Guerrero, bueno, están en Chiapas, Guerrero y en distintas partes de México? Recientemente hicieron un textil que son como 20 metros, donde narran su historia como proceso organizativo de mujeres,
Por ejemplo, ¿qué tanto se acerca su colectivo a estos espacios colectivos que ya existen para hacer como trabajo conjunto y demás? Bien, pues creo que el ejemplo que tenemos es, por ejemplo, el mural que hicimos en una comunidad de Embera Chamí, en Colombia, donde, bueno, nos llamaron para hacer un mural en la comunidad, en la escuela comunitaria. Ahí se hizo un mural colectivo con niños y también Raf realizó este mural de flora y fauna. Y bueno, a mí me llamaron para hacer como metafóricamente un tejido social con las mujeres, porque los pueblos en Embera de Colombia, bueno, este pueblo, Embera Chamí, que está en el Cairo, ha sido desplazado de su zona, de su territorio. Entonces llevan 40 años aproximadamente en este nuevo territorio y entonces tenían conflicto con las mujeres campesinas que ya estaban ahí anteriormente. Y bueno, nos llamaron para hacer este proceso como de unificación y a la par también el hablar del tejido, de la simbología del textil en Embera, de los símbolos en Emberas, porque usualmente era pintura corporal, sus símbolos. Luego también habían pecheras que cubrían y tienen símbolos bastante interesantes, son abstractos todos ellos, y ahora ya hacen collares, de repente aretes y todo. Entonces, bueno, creo que la manera en la que se involucra el colectivo tiene que ver mucho también con la respuesta o porque nos metemos en la comunidad y es donde hemos hecho los murales. También está el caso del mural que hicimos, bueno, que realizó en Guatemala, en una comunidad maya, quiché, y bueno, ahí tenía que ver con otro tema que era también para fortalecer la identidad cultural, y bueno, ahí también nos llamaron. Bueno, a mí me gustaría mencionar que en este proyecto que hicimos en el Cairo, en Colombia, con los Embera Chamí, pintamos un mural adentro de una ONG. Y nosotros, la condición de pintar ese mural dentro de la ONG era de que ellos pudieran vender las artesanías con la simbología que tienen sin pasar por intermediarios. Entonces, ahora ellos tenían un espacio para vender sus productos sin intermediarios dentro de una ONG. Y este otro mural que se pintó en Guatemala, justo nos llevaron a conocer cómo hacen todo el proceso del bordado. Tomamos unas fotos y la señora que pintamos es una líder de la comunidad. Entonces nos dieron el permiso de poder pintarlo ahí en la biblioteca de la comunidad y ya quedó plasmado. La intención es enseñar cómo pasa de generación en generación esta tradición del bordado. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tarde y pues nos gustaría también conocer en dónde podemos conseguir una visualización de los trabajos que han realizado, dónde podemos conseguir el libro de Tatiana, dónde podemos ver obra de Raf, o dónde podemos encontrar más referencias sobre ustedes. Entonces, cuéntenos. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo, hemos estado jugando un poquito, haciendo un experimento. Hemos dejado llevar las publicaciones sin pagar una publicidad. Lo único que hemos hecho es estado subiéndolo a nuestras redes sociales. Afortunadamente es un trabajo que tiene una calidad que se ha estado compartiendo mucho, entonces apenas es cuando hemos abierto una nueva página que se llama Arte Tiempo Textil con el nombre del colectivo, ya para aterrizar también otros proyectos que queremos hacer, nos queremos expandir, queremos pintar más cosas, crear nuevos proyectos. Entonces, el material que hemos estado llevando lo hemos estado subiendo en cuentas personales de redes sociales. Las mías aparecen todas como Raf Rosell, Rosell con doble S y doble L. Y bueno, la parte del colectivo se va a llamar Arte Tiempo Textil. Así es como nos van a poder encontrar. Sí, y bueno, yo mi libro como lo saqué de manera independiente, también lo difundo por medio de mis redes sociales y es Tatiana Bernaldez en todas las redes, Instagram, Facebook, todo. Y bueno, ahí me lo compran mandando un mensaje o bueno, anteriormente cuando podía haber presentaciones, pues ahí se vendía, pero sí, generalmente es por redes sociales.
Bueno, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado y pues están invitados para alguna otra ocasión de seguirnos platicando sobre su trabajo porque quedan muchos temas pendientes y pues sin duda sería interesante poder seguir conversando con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, que estén bien, éxitos. Chao. Pues bien, gracias a la presencia de Tatiana y Raf. Y con esto damos fin a la 7ª edición de Diálogos y Debates, este programa que está hecho pensando en usted, en la necesidad de reflexionar y ser contemporáneos de nuestro propio presente. Agradecemos su atención y lo esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por este canal. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias, Geo. Gracias, Marco, Adriana, Nos vemos. Víctor, doctor. Buenas noches. Adiós, compañeros. Buenas noches. Chao.